Hola a todos, espero que estén todos bien. Hoy me toca reflexionar sobre San Mateo en el día de su fiesta. Así que vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a hablarles primero sobre unas audiencias, me basé en unas audiencias de Benedicto XVI, en las que habla sobre San Mateo. Hoy reflexionamos sobre San Mateo. Benedicto XVI nos dice que es casi imposible delinear completamente su figura, pues las noticias que tenemos sobre él son pocas e incompletas. Más que esbozar su biografía, lo que podemos hacer es trazar el perfil que nos ofrece el Evangelio. Mateo está siempre presente en las listas de los 12 elegidos por Jesús. En hebreo, su nombre significa don de Dios. El primer evangelio canónico que lleva su nombre nos lo presenta en la lista de los 12 con un apelativo muy preciso: el publicano. De este modo se identifica con el hombre sentado en el despacho de impuestos, a quien Jesús llama a su seguimiento. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Para imaginar la escena descrita en Mateo capítulo 9, basta recordar el magnífico lienzo de Caravaggio. Es un cuadro que se llama La vocación de San Mateo. Yo no se los puedo mostrar ahora por acá, pero es muy lindo observar el cuadro y hay una meditación muy linda de la cual les voy a contar ahora en un ratito, que estaría muy lindo que la vean porque es preciosa. Los evangelios nos brindan otro detalle biográfico en el pasaje que precede a la narración de la llamada. Se refiere a un milagro realizado por Jesús en Cafarnaún y se alude a la cercanía del mar de Galilea, es decir, el lago de Tiberíades, y de ahí se puede deducir que Mateo desempeñaba la función de recaudador en Cafarnaún, situada precisamente junto al mar, donde Jesús era huésped fijo en la casa de Pedro. Basándonos en estas sencillas constataciones que encontramos en el Evangelio, podemos hacer un par de reflexiones. La primera es que Jesús acoge en el grupo de sus íntimos a un hombre que, según la concepción de Israel en aquel tiempo, era considerado un pecador público. En efecto, Mateo no solo manejaba dinero considerado impuro por provenir de gente ajena al pueblo de Dios, sino que además colaboraba con una autoridad extranjera odiosamente ávida, cuyos tributos podían ser establecidos arbitrariamente. Por estos motivos, todos los evangelios hablan en más de una ocasión de publicanos y pecadores, de publicanos y prostitutas. Además, ven en los publicanos un ejemplo de avaricia y mencionan a uno de ellos, Zaqueo, como jefe de publicanos y rico, mientras que la opinión popular los tenía por hombres ladrones, injustos y adúlteros. Ante estas referencias salta a la vista un dato:
Jesús no excluye a nadie de su amistad. Es más, precisamente mientras se encuentra sentado a la mesa en casa de Mateo, respondiendo a los que se escandalizaban porque frecuentaba compañías poco recomendables, pronuncia la importante declaración: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La buena nueva del Evangelio consiste precisamente en que Dios ofrece su gracia al pecador. En otro pasaje, con la famosa parábola del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar, Jesús llega a poner a un publicano anónimo como ejemplo de humilde confianza en la misericordia divina. Mientras el fariseo hacía alarde de su perfección moral, el publicano no se atrevía ni a elevar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Y Jesús comenta: «Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado». Por tanto, con la figura de Mateo, los evangelios nos presentan una auténtica paradoja. Quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, permitiéndole mostrar maravillosos efectos en su existencia. Hay otra reflexión que surge de la narración evangélica. Mateo responde inmediatamente a la llamada de Jesús. Él se levantó y lo siguió. Esta frase nos muestra claramente la prontitud de Mateo en la respuesta a la llamada. Esto implicaba para él abandonarlo todo, en especial una fuente de ingreso segura, aunque a menudo injusta y deshonrosa. Evidentemente Mateo se dejó seducir por la mirada de Jesús. Esto se puede llevar también al presente. Tampoco hoy se puede admitir el apego a lo que es incompatible con el seguimiento de Jesús, como son las riquezas deshonestas. En cierta ocasión dijo tajantemente: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme». Esto es precisamente lo que hizo Mateo. Se levantó y lo siguió. En este levantarse se puede ver el desapego de una situación de pecado y al mismo tiempo la adhesión consciente a una existencia nueva, recta, en comunión con Jesús. Recordemos por último que la tradición de la Iglesia antigua concuerda en atribuir a San Mateo la paternidad del primer evangelio. Mateo, que antes había predicado a los judíos, cuando decidió ir también a otros pueblos, escribió en su lengua materna, el arameo, el evangelio que anunciaba, y de este modo trató de sustituir con un texto escrito lo que perdían en su partida aquellos de los que se separaba. Ya no tenemos el evangelio escrito por San Mateo en hebreo o arameo, pero en el evangelio griego que nos ha llegado, seguimos escuchando todavía, en cierto sentido, la voz persuasiva del publicano Mateo, que al convertirse en apóstol, sigue anunciándonos la misericordia salvadora de Dios. La meditación de la que les hablaba, donde describe el cuadro de Caravaggio, es una meditación del padre Monseñor Munilla en el año del Jubileo de la Misericordia. El evangelista narra en su relato su propia conversión. Por lo tanto, hay en ella un tono testimonial e íntimo de una experiencia muy fuerte e inolvidable. En la estructura de su evangelio, el relato de su conversión está inserto después de los siguientes hechos. Después de las tentaciones del desierto, Jesús aparece anunciando la conversión. Convertíos porque Dios ha llegado, y la necesidad de la fe en el evangelio. Luego empieza a llamar a pescadores para que lo sigan y se conviertan en pescadores de hombres. Y después realiza actos de misericordia que encarnan la misericordia anunciada antes en la montaña. Cura a los leprosos, se encuentra con el centurión, expulsa demonios y anuncia el perdón de los pecados. En esta manifestación creciente de la misericordia de Jesús, San Mateo presenta su vocación como un hecho de misericordia infinita. Él fue escogido a última hora por un designio de misericordia. Él, un cobrador de impuestos, es perdonado y llamado a ejercer el misterio de la misericordia mediante su inserción en el grupo de apóstoles. En el cuadro de Caravaggio se puede observar que al presentarse Jesús en la oficina donde se estaban contando las monedas, donde se recaudaban los impuestos,
Mateo lo mira sorprendido, impactado, y se señala a sí mismo como preguntándole a Jesús, ¿te estás fijando en mí? Él no se considera digno de semejante llamado, y mientras tanto los demás en la oficina reaccionan de diferentes maneras. Uno de ellos sigue contando las monedas como si nada estuviera pasando, y otro mira, pero sin darse cuenta de la importancia de lo que está ocurriendo. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas. A veces a nosotros nos están pasando cosas muy importantes, estamos viendo ese llamado de Jesús, lo estamos recibiendo, estamos en un proceso de conversión y en un momento de mucha paz y mucha felicidad por ese llamado, y a otra gente no le está pasando lo mismo que a nosotros. Y lo lindo es llegar a ese momento de poder verlo, de poder escucharlo, de poder seguirlo, de poder darle nuestro sí. Beda el Venerable, monje benedictino, en su sermón sobre la conversión del apóstol, que está en el oficio de lectura en la fiesta de San Mateo, explica que el Señor le pide a Mateo que lo siga, más que con sus pasos, con su modo de obrar, porque quien dice que está siempre en Cristo debe andar de continuo como Él anduvo. De este sermón tomó el Papa Francisco su lema episcopal, miserando adque eligendo. Lo miró con misericordia y lo eligió. Es el lema escogido por el Papa Francisco para el escudo papal, en el que ha integrado el emblema de la Compañía de Jesús a la que pertenece. Él también entiende su propia vocación como misericordia. En el Evangelio y en el cuadro que lo grafica podemos ver cómo la conversión y el llamado se unen en el misterio de una mirada de misericordia. A diferencia del joven rico, San Mateo no pregunta qué debe hacer. Ciertamente se muestra estupefacto y extrañado, como quien no se siente digno y no es capaz de creer lo que ve. Pero es precisamente ser traspasado por el amor de Dios lo que lo transforma. Como nos muestra genialmente Caravaggio, la luz que ingresa en la oscuridad de su vida lo encandila y se le hace irresistible. San Marcos nos muestra con su experiencia que el secreto del seguimiento y la conversión de un cristiano está principalmente en dejarse encontrar por una mirada que tiene el poder de levantarnos y ponernos en camino. Él se encontró con su mirada, se levantó y lo siguió. Vamos a terminar con una oración también de Monseñor Munilla, que dice así: Señor Jesús, que nos has entregado tu Evangelio como la revelación de la misericordia del Padre, concédenos la gracia de descubrir, a la luz de sus palabras, el llamado a seguirte por el camino de la santidad. Virgen María, fiel oyente de la palabra de Dios, danos la gracia de acoger todas las enseñanzas que se encierran en la palabra evangélica de tu Hijo. Haz que nos veamos como nos ve Jesús, a la luz de su mirada. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les deseo que sigan bien, que tengan una muy buena semana.